¿qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. En pleno terremoto político, la comunidad educativa vive uno de los momentos más inciertos de los últimos años. Miles de alumnos no saben a estas horas cómo se va a producir su ingreso a la universidad y el carácter de la prueba que les permitirá obtener sus títulos académicos. Una situación provocada por la nueva ley de educación, cuestionada desde su nacimiento y desobedecida ya por muchos padres y varias administraciones. Y en medio de todos ellos, los estudiantes. Escuchen lo que hoy nos decían sobre la situación que viven a día de hoy en las aulas. Se lleva bastante mal que no sabes lo que vas a hacer, nadie sabe nada. O sea, los profesores, la frase de estrella de este año es no sabemos lo que va a pasar, nosotros tenemos que dar lo que pensamos que va a caer, pero no sabemos ni cómo van a ser los exámenes, ni qué vamos a hacer, no sabemos nada. Entonces nosotros estamos como, ¿qué hacemos? Y bueno, es difícil, se pasa bastante mal. Así que Vía V vuelve otra vez esta noche a las aulas, pero antes miramos hacia Europa para detenernos en las incertidumbres económicas que nos acechan. Saben que nos gusta mucho hablar de economía en Vía V y tenemos ahora mismo el Brexit sobre la mesa y la política en horas bajas. Así que quizás sea hora de preguntarnos otra vez, ¿hay motivos para temer una nueva recesión? Lo hablaremos con una de las personas que más saben del asunto, José Carlos Arias. Enseguida lo tenemos. En la línea quebrada de unos profesos están los defectos, los errores del sistema de enseñanza claramente localizados y arraigados en el tiempo. Así, la existencia de escuelas vacías en el campo y la falta de puestos escolares en la ciudad. La rigidez de las carreras tradicionales, largas y herméticas, sin salidas intermedias. La acumulación de materias que, unida al débil tratamiento didáctico de las asignaturas, ocasiona fuertes inconvenientes para el aprovechamiento integral del esfuerzo desarrollado. Todavía están próximos a nosotros los defectos del memorismo, ligados a exámenes basados en lo que el alumno recuerda y no en lo que sabe. No más parches ni remiendos. Se hace imprescindible una transformación educativa. Hablaremos de educación en la segunda parte del programa, pero ahora tenemos muchas ganas de recibir otra vez aquí en el plató a José Carlos Arias. Muy buenas noches. Buenas noches. No sabes lo que me alegra verte por aquí otra vez, uno de nuestros economistas preferidos, con una excusa sobre la mesa. Nos da igual la excusa, se trata de hablar de economía. Ese informe adjunto de coyuntura que hoy presentaba el Foro Económico de Galicia, que te encomendó el trabajo de aventurar qué va a pasar con el famoso Brexit, qué tipo de amenazas va a desplegar sobre Europa, pero también sobre Galicia. Enseguida Marina nos va a dar los grandes titulares de ese documento que tú aportas al trabajo del foro, pero para empezar, José Carlos, ¿tenemos que estar preocupados desde aquí, desde Sabón que estamos ahora, desde Galicia, por las consecuencias del Brexit? Bueno, si vemos lo que ha ocurrido en estos meses, no, porque realmente la respuesta ha sido bastante moderada, ¿no? Lo que pasa es que hay tanta incertidumbre en relación con, sobre todo, el proceso de negociación que viene y los resultados que van a salir de ahí, y sobre todo, una cosa de la que luego hablaremos, que es la posibilidad de que haya una confluencia entre este fenómeno y algunas otras amenazas o algunas otras sorpresas que pueden aparecer por el camino. Esto ya sería harina de otro costal y creo que es cuestión para tratarlo con un pues poco vamos a hablarlo, porque efectivamente hablamos de Brexit, un momento de debilidad política en la Unión Europea, la banca con algunos problemillas que también vamos a comentar, la posibilidad de que Donald Trump se convierta en el presidente de Estados Unidos, la retirada al cajón del Tratado de Libre Comercio, en fin, muchas cosas que tienen que ver con las amenazas a las que nos podemos enfrentar, pero como decía, José Carlos Arias aporta un documento a los trabajos del Foro Económico de Galicia, presentado hoy mismo y que tiene, Marina Cabegato, buenas noches, los siguientes titulares. Sí, incertidumbre diríamos que es la palabra que ahora mismo define al Brexit, y ella, la incertidumbre, dificulta nuestro trabajo a la hora de analizar las posibles consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La primera tiene que ver con la situación del Reino Unido. Según el informe elaborado por el profesor José Carlos Arias, el Brexit puede ser traumático para la economía británica por varios motivos, como pueden ser, por ejemplo, los efectos en los flujos comerciales o, por ejemplo, su impacto sobre la City, la actividad de la City. De hecho, se empiezan ya a notar las consecuencias, por ejemplo, en el sector inmobiliario, que ya se está resintiendo. Pero como podemos ver en este gráfico, la incertidumbre se ha disparado
comenzado en Reino Unido y ha llegado a niveles récord, incluso ha superado los peores momentos de la Gran Recesión. Sin embargo, lo cierto es que por ahora las consecuencias económicas reales son muy limitadas, lo que se puede explicar por dos factores: la actuación del Banco de Inglaterra por un lado y por otro la depreciación de la libra. Pero igual que por ahora las consecuencias en Reino Unido están siendo moderadas, lo mismo está pasando en la Unión Europea. El Banco Central Europeo sigue comprando masivamente deuda, lo que está estabilizando la economía europea. Pero ¿qué consecuencias podría tener en Galicia el Brexit? Pues según este informe del Foro Económico, las consecuencias serán moderadas, ya que en el 2015 el Reino Unido representó solo un 4% del total de exportaciones de Galicia, alcanzando los 856 millones de euros. En este informe se habla del Brexit, pero también se habla, como decíamos en la mesa, del TTIP, el Acuerdo de Libre Comercio. Según el profesor José Carlos Arias, todo indica que el tratado no seguirá adelante, lo que podría dejar las cosas como están, pero si coincide en el tiempo con las negociaciones del Brexit, podrían llevar a políticas proteccionistas en Europa, y eso sí tendría graves consecuencias para la economía española, pero también, Fernanda, para la economía gallega. Bueno, pues algunos de los planteamientos de ese documento, José Carlos. La primera pregunta: ¿hasta dónde crees tú que va a llegar el Reino Unido? Hay un referéndum que, para sorpresa de muchos, ganan los partidarios del Brexit, y ahora la tesitura o la pregunta que se hace mucha gente es ¿hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde se va a concretar esa salida de Gran Bretaña? ¿Hasta dónde crees tú que va a ser? A ver, si nos fiamos de lo que ha dicho la primera ministra, entonces Brexit es Brexit con todas las consecuencias, ¿no? Lo que pasa es que a la hora de centrar las consecuencias, está claro que el gobierno británico está tratando de establecer una línea de negociación que al final no va a poder ser, ¿no? Porque su línea de negociación pasa por quedarse con los beneficios de la Unión, sobre todo en materia de unión comercial, de integración comercial, y dejar lo que no les gusta, los costes, que son básicamente todo lo que tiene que ver con la muy difusa normativa comunitaria, y sobre todo con los controles de las fronteras para inmigración, ¿no? Pero puede pasar que haya un doble discurso político, digamos, en el que Theresa May mantenga la encomienda de los que aprobaron el referéndum, y un discurso, una letra pequeña, digamos, que convenga tanto a la Unión Europea como a Gran Bretaña, de manera que se minimicen los riesgos ciertos del Brexit. Bueno, sin duda puede haber eso, ¿no? Pero no es buena señal el que todo el proceso de negociación se haya encomendado a algunos de los portavoces del Brexit en la campaña, y algunos de los, digamos, de los que están claramente en la línea del Brexit duro, ¿no? Puede ser también una señal de que la negociación va a ser fuerte y a la hora de la verdad van a tener que ceder, porque la Unión Europea no puede ceder, no hay ninguna duda, aunque sobre todo en el momento en que se produce la decisión, ¿no? En el momento en que se produce, llega el resultado inesperado del referéndum, en Europa y en los grandes poderes europeos, sobre todo dentro del eje franco-alemán, que es lo que ha sido siempre el centro, ¿no? El núcleo de la Unión, lo que vemos claramente son dos posiciones que no coinciden. La posición francesa desde el principio es, pues si es Brexit, y entonces con todas las consecuencias, ¿no? Esto significa quedarse fuera del proceso de integración comercial, con todas las consecuencias. En el ambiente alemán, en el ambiente del gobierno alemán y de los grandes grupos económicos alemanes, había inicialmente otra posición, que era la de, bueno, después de todo nosotros exportamos más al Reino Unido de lo que el Reino Unido nos exporta a nosotros vamos a perder más, ¿no? De manera que, bueno, vamos a ver cómo llevamos la negociación para que el Brexit se dulcifique con el paso del tiempo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que hay un elemento de economía política fundamental, y es que la Unión Europea y el Consejo Europeo y los poderes europeos no pueden en este momento de ningún modo admitir, ¿no?, que el Reino Unido se salga con la suya la negociación, se quede con los beneficios y no con los costes, porque es generar un estímulo absoluto para que todo el mundo vaya por la misma vía. Vaya por la misma vía. Y esto no es de broma, porque en algunos de los países fundadores, no estoy pensando en Finlandia y en los auténticos, por ejemplo. En Francia o en Alemania, Alemania menos, pero en Alemania también, pero donde hay un movimiento muy fuerte, ¿no?, de
no sé si de momento de salida, pero que tiene un poco el punto en esa dirección, es en Holanda, que es uno de los fundadores y Francia, desde luego. Porque ¿no? estamos hablando, en cualquier caso, José Carlos, de un momento de debilidad. ¿Esto es un síntoma de la debilidad política de la Unión Europea? Bueno, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Esto es un síntoma, y otro síntoma es la cumbre que se acaba de celebrar en Bratislava, que yo creo que es la cumbre más inane, o sea, de resultados más evanescentes, ¿no? Y en todo caso, si significa algo, significa pues un retroceso con respecto a la posición que había en relación con la llegada de refugiados, etcétera, ¿no? Si fue algo, fue un retroceso. Pero sobre todo es verdad que la Unión Europea ya no es desde ahora, ¿no? Es desde el mandato de Durão Barroso, claramente, ¿no? Y desde el debilitamiento manifiesto del eje franco-alemán y desde el fracaso de la política económica aplicada desde el año 2009, que es manifiesto y que ha generado un malestar extendidísimo, que está provocando, entre otras cosas, ese malestar, creo yo, está provocando que haya un rechazo a la Unión Europea, cuando en realidad no debería de canalizarse por ahí. Está bastante demostrado que el Brexit, sobre todo, fue votado, o sea, la opción de salir, ¿no? Fue votado en los distritos y en las ciudades en donde avanzó más el malestar, debido a que aumentó más el grado de desigualdad, en que aumentó más el desempleo. O sea, este malestar tan importante que hay en la Unión, en Europa en general y en otras partes del mundo también, pero en Europa de un modo muy manifiesto, se está canalizando por aquí. Un cuestionamiento de la Unión Europea, además, en el que coinciden, por una parte, movimientos ultranacionalistas de ultraderecha. Escuchamos a todo el entorno del Frente Nacional cuestionar la Unión Europea, pero también por parte de una cierta izquierda, esa nueva izquierda, que también está cuestionando la Unión Europea. Hay una coincidencia, digamos, en cuestionar, bueno, pues ese papel que hasta ahora ha jugado la Unión, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, yo creo que se confunde un poco la Unión Europea y lo que es en sí mismo el proceso de integración en Europa, económico y político, y en alguna escala cultural. Hay que pensar en lo que supone el programa Erasmus, que es una de estas bendiciones con las que yo personalmente como profesor de universidad me encuentro cada año, ¿no? La movilidad de cientos de miles de estudiantes que conocen otras culturas, conocen a otras personas. Identidad europea, ¿no? Exacto, ¿no? Todo eso, o sea, yo estoy convencido, yo soy un europeísta convencido desde hace muchos años, yo estoy convencido de que lo mejor que nos ha pasado a nosotros como ciudadanos españoles es la entrada en la Unión Europea. Estoy convencido de que la mayoría de lo bueno ha venido de ahí. Pero por otro lado, es verdad que el posicionamiento en general de la Unión Europea y lo que llamamos política económica europea de los últimos años, si se le puede llamar así a una cosa que en realidad a veces ha estado ausente, y cuando ha estado presente ha venido pues para, digamos, manifiestamente decirle a la gente que sus hijos no van a vivir en las mismas condiciones que ellos, etcétera. Cuando uno identifica a Europa con eso, es difícil que uno sea europeísta. Bueno, vamos a Gran Bretaña. Vamos a hablar de todas las consecuencias para el continente del Brexit, pero Reino Unido. En principio se suponía que el Brexit, al primero al que perjudicaba era a la propia Gran Bretaña. Sí. ¿Por qué? ¿Y se está cumpliendo este pronóstico o es demasiado pronto todavía? Es demasiado pronto. O sea, había cálculos, ¿no? El Tesoro británico, que se supone que algo debe de saber, ¿no? Y alguna capacidad de predicción debe de tener sobre cómo va a evolucionar la economía británica, hizo un estudio que algunos dicen ahora que era intencionado para influir en el voto, para que hubiese más voto en favor de la permanencia, ¿no? Pero en todo caso, el resultado que salía era espectacular. A 15 años, una reducción, que en todo caso era un margen muy amplio, ¿no? Decía del 3, creo recordar, del 3,5 hasta el 9, ¿no? En función de cómo se fueran configurando los escenarios, pero hasta el 9% de reducción del PIB y de la riqueza británica en una perspectiva de unos 15 años. Esto es un tajo muy importante, O sea, ya sea el 3,5 ya empieza a ser significativo, ¿no? Si es un 9, no digamos. Algunos otros organismos apuntaban a recortes, pero por ejemplo el Fondo Monetario Internacional creo que hablaba de la posibilidad de que cayera el PIB británico en 10-15 años en torno a un 5%, ¿no?
bueno, esto de momento parece, todo lo que vamos viendo no apunta a eso, y por eso algunos de los partidarios del Brexit, ¿Ves cómo teníamos razón? ¿Ves cómo Claro, teníamos? Si no era claro. para tanto, si estos son estas exageraciones que han hecho los políticos para engañarnos, sí. Lo que pasa es que, primero, es muy poco tiempo, es muy poco tiempo, y segundo, no es muy difícil señalar al responsable de que claramente la respuesta haya sido tan moderada que es como el ha Banco sido, de Inglaterra. que es el Banco de Inglaterra, por cierto, un banco central extraordinariamente bien dirigido, ¿no? Ya desde hace tiempo, pero entonces por comparación con por otros comparación, bancos centrales. sí, extraordinariamente bien dirigido y que, bueno, y que sigue esta política, digamos, ¿cómo diría yo? Esta política que de algún modo puede entenderse como una especie de droga. Sí, porque bueno, que también está haciendo el Banco Central Europeo. Que también está haciendo el Banco Central Europeo, inyectando una cantidad de fondos muy importantes, que yo creo que es algo que hay que hacer, porque si no se hace eso, o sea, si no se le inyecta un componente de, digamos, más que analgesia, de medicación muy importante al enfermo, a lo mejor el enfermo se muere, ¿no? Pero luego, a ver, no vaya a ser que nos convirtamos en yonkis de ese tratamiento. Exacto, no vaya a ser que tanto le has aplicado en el momento del shock que luego cuando lo pasas a planta se te muere el enfermo, ¿no? Entonces yo creo que estamos llegando a un momento en que ese tipo de tratamiento que se ha estado aplicando durante este tiempo está llegando al límite. O sea, que está siendo enmascarado, digamos, el problema. Exacto, de alguna forma. Lo has dicho muy bien. Tanto por la inyección y la compra masiva de deuda por parte del Banco de Inglaterra como del Banco Central Europeo. Claro. ¿Hasta qué límite tenemos? ¿Hasta qué Bueno, límite? en ¿Cuándo principio deberíamos tenemos el empezar? límite, ¿Y qué consecuencias cuando esa droga, digamos, que está siendo insuflado en el sistema financiero europeo deje de ser recibida? Mira, yo creo que estamos llegando al límite. Es difícil decir cuándo, ¿no? Porque en principio el programa terminaba ahora, ¿eh? Sí. Terminaba el programa de compra de deuda masiva por parte, ahora no hablo del Banco de Inglaterra, hablo del Banco Central Europeo. Terminaba en septiembre de 2016. Ha sido ampliado porque manifiestamente no llegaba. ¿Y sabes por qué no llega? Pues porque no hay otra política que esa. En Europa realmente lo que no hay es política. Lo que no hay es política, y entonces se acude a... Es que es una cosa que en fin, lleva una meditación o una reflexión, sí, yo creo, en otro plano, ¿no? Y es que, fíjate, estamos hablando de órganos que son independientes, en principio del poder político, se definen como órganos independientes, ademocráticos, no responden al voto... no son elegidos por nadie. No son elegidos por la... Y son precisamente esto, y hay, digamos, alguna duda, ¿no?, de fondo de legitimidad de eso y tal. Bueno, sea como sea, el caso es que son los órganos que están resultando efectivos. En mi opinión, y yo creo que esto está bastante compartido hoy entre los economistas del mundo, sin la línea de actuación de los bancos centrales en los últimos años, esto yo no sé cuándo se habría perdido, cuándo nos habríamos perdido. Pero a ver, ¿qué hubiera pasado si no se produce aquella famosa frase de Draghi, ¿no?, de haré todo lo que sea necesario? Si no se produce si no empieza a intervenir masivamente, se hunde el euro con unas consecuencias imprevisibles. De eso, o sea, tu pregunta es muy clara, sí, y mi respuesta es también muy clara. En aquel momento, en el verano del 2012, ¿sí?, realmente en los bancos de inversión, en los bancos centrales, en los ministerios de finanzas, estaba muy avanzada la hipótesis de una caída desordenada del euro. Con todo lo que ello con podría todo lo implicar. que ello significa. Bueno, hemos hablado aquí muchas veces del abismo, ¿no? Sí, y el abismo, sí, es ese. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera está escrito en ningún sitio, no hay ningún protocolo para esa salida. Una salida desordenada hubiera sido un cataclismo, ¿no? Pues entonces yo creo que hay que estar agradecidos al Banco Central Europeo, ¿no?, y en general a los bancos, a la Reserva Federal, que lo hizo en el año 2009 ya. Bueno, esa política. Pero esa política no puede durar nunca porque es droga. No hay duda. Es una política que es droga. Estamos drogados. ¿Y se están desarrollando las alternativas? ¿Como alternativas de qué tipo? ¿Se está preparando Europa para cuando esa droga tenga que empezar a dejar de ser suministrada? ¿Hay alternativas a la droga? Yo no lo veo. O sea, una alternativa, creo, y además no lo digo yo, ni lo dicen economistas o intelectuales de línea heterodoxa, sino que lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice toda la batería ya, ¿sí?, ¿no? Que en Europa es absolutamente imprescindible un programa de inversión pública muy potente.
muy potente y que se ha llevado al extremo... Un New Deal, digamos. Un New Deal. Un New Deal fue más cosas que eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que en cierto sentido hace falta un New Deal en Europa. Hace falta eso. Y hace falta que los europeos vean en Europa algo más que un continuo mensaje de... austeridad, control del déficit... hace falta que vean más de eso. Y algo de esto va apareciendo, pero siempre es muy tímido. O sea, el otro día, Juncker ha hablado, el máximo responsable de la Unión Europea, de la Comisión, ha hablado de la necesidad de desarrollar de un modo inmediato la Europa social. O sea, la política social como polo, ¿no?, de referencia nuevo de la Unión. Algunos dirán tarde piaches, ¿no? Tarde piaches, claro. Juncker es responsable directo, lleva su nombre, el plan Juncker de macroinversiones, de un plan que no se sabe dónde está. O sea, no se sabe muy bien dónde están un plan anunciado, ¿no?, como que era la solución, ¿no?, y que si efectivamente no queríais inversión, pues toma inversión pública. Aquí tenéis un plan de macroinversiones públicas muy potente. Esto no se sabe dónde está, y el propio Juncker ha hablado hace poco tiempo de la necesidad de reforzar, de redoblar los esfuerzos para ese macro plan que más que macro parece micro. Más amenazas, porque estamos hablando de todo esto, Sí. que está todo como cogido por pinzas, da la sensación de que estamos en un momento en el que las cosas parece que van, pero cogido, como decía, por hilos muy finos. La situación de la banca, que es algo de lo que se está empezando a hablar también, los problemas que tienen dos países, específicamente Portugal e Italia, pero también un gigante sistémico que es el Deutsche Bank. Se está comparando la situación del Deutsche Bank con Lehman Brothers. Y con la posibilidad de que se produzca un cataclismo semejante al que provocó Lehman Brothers en el año 2008. Yo no sé si tú lo ves tan peligroso o estamos exagerando, o una combinación de factores perfecta, una nueva tormenta perfecta, nos llevaría a algo parecido a lo que sucedió en el 2008, con el Deutsche Bank en este momento como protagonista del cataclismo. Mira, yo prefiero no pensar en eso, porque si ocurre eso, o sea, si lo que tenemos otra vez delante de los ojos es un caso si hay un nuevo Lehman Brothers, entonces yo no sé cuáles pueden ser las consecuencias, ni yo ni nadie, porque entre otras cosas en el año 2008 había una capacidad de respuesta. Claro. Ahora, Había un cuando margen, llevamos no digamos. sé cuánto tiempo drogados, ¿no?, pues no sé muy bien cuál puede ser esta. O sea, probablemente si una cosa así ocurriera, ya se llegara a esas soluciones de las que se viene hablando desde hace algún tiempo, como el famoso helicóptero monetario. O sea, el helicóptero monetario ya es la recaraba, es el helicóptero que pasa y va echando pum, 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 pum. ¿Cómo va echando? Pues, por ejemplo, financiando directamente el déficit público, que es una cosa que desde hace 30 años se considera anatema. O sea, eso no, y eso que se le dice a nuestros estudiantes, eso no. Bueno, pues eso habría... Bueno, por cierto, hay cantidad de cosas que durante 30 años hemos dicho a los estudiantes, O sea, que no, se están eso rompiendo nunca... muchos mitos No, en estos muchos años, mitos, ¿sí? Pero ese sería un mito muy importante Qué a bueno, romper, qué ese sería un mito muy importante. O sea, habría que llegar a cosas... Pero es para preocuparse la Es situación para de la banca. preocuparse, sí, es para preocuparse, sí es, porque efectivamente el sistema bancario italiano está cogido por los pelos. Se dice que el sistema bancario portugués está cogido por los pelos. Pero claro, que aparezca no una, sino las dos principales entidades bancarias de Alemania, tan paradigmáticas como el Deutsche Bank y el Commerzbank, que ya aparece en la prensa internacional, esa comparación que tú haces, esto es un nuevo Lehman Brothers, ¿no? Pues una cosa muy, muy, muy preocupante, ¿no? En el caso del Deutsche Bank, todo tiene tiene que ver con el mal negocio, el Deutsche Bank. A ver, la cosa alemana de la eficacia y tal, tiene que ver con un pésimo negocio, un negocio bancario pésimamente pensado y aplicado, un banco que se ha estado metiendo en todas las porquerías, en todas las pozas, se ha estado metiendo, o sea, todos los fraudes y tal, siempre aparece el nombre Deutsche Bank por el medio. Una amenaza de multa de 14.000 millones, ¿no?, por parte de Estados Unidos. Por parte claro. de la Comisión, sí, reguladora de Estados Unidos. Y eso, o sea, si efectivamente apareciera una multa, pero esto en relación con el asunto de la subprime. Exactamente, de eso hablamos. Claro. Con el asunto de la subprime. Si eso ocurriera, sí, las cuentas del banco se verían muy comprometidas. Y entonces, claro, haría falta
muy probablemente la única solución sería que el gobierno alemán se saltara los protocolos y todo lo que tiene que ver con el proceso hacia la Unión Bancaria Europea y bueno, y pusiera fondos públicos, salvara, o sea, la verdad que sería una cosa muy chocante. No, pero es que vamos a seguir sumando posibles problemas, que después no quiere decir pero que mira todos que eso sería coincidan. una cosa bastante chocante y tendría después de tanto ir a los Sí, alemanes que tal y bueno, cual, sí, ¿no? claro. Tendría un punto divertido también, ¿eh? Más amenazas. El famoso TTIP, que parece que no va a salir adelante, lo tenemos claro desde que Francia dijo que ni de broma se iba a meter en semejante fregado. En el caso de que gane Donald Trump en noviembre las elecciones en Estados Unidos, que no está dicho que no suceda, Trump ya ha dicho también que papel mojado y que no va a hacer caso a ese tratado. Un tratado muy cuestionado también por la izquierda europea, pero que tú consideras que mezclado con el Brexit, bueno, nos pondría en un escenario complicado, de repliegue de los países, de negociaciones bilaterales y de ruptura finalmente del espíritu europeo, ¿no? Sí, porque bueno, hace falta ver cómo se va conformando todo eso, pero hay efectivamente un escenario malo, que es que efectivamente, o sea, en general esto no solamente se refiere a este tratado, sino a los tratados, ¿no? A los tratados que se han estado negociando, que hace un año y medio se daban por hecho. O sea, hace año y medio se consideraba que las relaciones económicas internacionales de los próximos 20 años iban a estar básicamente presididas por estos dos grandes tratados, el del Pacífico y el nuestro, ¿no? Y el transatlántico. Lo que pasa es que el transatlántico ya se sabe que hubo un ocultismo manifiesto, una falta de bastante lamentable. Lamentable, totalmente. De pronto, los eurodiputados hay una cámara acorazada, vigilados para que no pudieran decir de qué iba el tratado. Claro, y de pronto la opinión pública empieza a llegar noticias, no solamente alertas vanas o vagas, sino noticias ciertas de que efectivamente hay aspectos en el tratado que son totalmente inaceptables. Inconfesables, ¿no? Pero al margen de eso, lo que sí es verdad, o sea, yo ya no discuto ahora la cuestión del tratado, me parece que no es lo que interesa. Hablas del escenario. Sino del escenario. Lo que es cierto es que ahora, en este momento, pues ya se da por descartado, habrá que empezar una negociación nueva, porque el gobierno francés efectivamente lo ha dicho, porque el otro día en Berlín hubo 100.000 personas en la calle. La opinión pública no está claramente por esa línea, porque pase lo que pase en la elección norteamericana, porque Clinton, que hace un año y medio tampoco se le hubiera ocurrido decir ni pío sobre eso, en este momento ha puesto muchos peros, ¿eh? O sea que el tratado, tal y como se pensaba que iba a discurrir, no va a entrar en vigor, y entonces a partir de ahí pueden ocurrir dos cosas, es verdad. Puede ocurrir sencillamente que nos quedemos como estamos, o sea, desaparece y se empieza una negociación civilizada, ordenada, o puede ocurrir que en ese contexto de que todo lo que estaba preparado se cae, cuando está por otro lado la amenaza del Brexit, cuando además están ocurriendo cosas que tienen que ver con lo que acabamos de hablar del Deutsche Bank, ¿no? Que en Alemania entienden que la sanción norteamericana al Deutsche Bank lo entienden como una agresión, claro. Pero es que la Unión Europea acaba de meterle un paquete impresionante, una multa gigantesca a Apple, ¿no? Entonces, si esto empieza a generar un ruido, y un malestar, y todo eso en la historia siempre, o sea, esto es lo que nos enseña, yo creo que hay que tener un ojo siempre puesto en el retrovisor para ver lo que ocurrió en otros momentos y comparar, ¿no? En la historia esto siempre fue el ambiente propicio para que se generaran represalias comerciales y para entrar en un camino de proteccionismo abierto. Y esto que los anglosajones se llaman estrategias de beggar thy neighbor, que es como fastidiar al vecino, ¿no? A que tú le pones protección al país con el que compites, ¿no? Y pero él no suele ser manco y hace lo mismo, un tercero sale... Bueno, la típica escalada... ¿Sabes qué pasa? Que esto es lo que se temió que ocurriera en el año 2009. Se temió que ocurriera. Y no ocurrió. ¿Sabes por qué se temió que ocurriera? Porque siempre había ocurrido. O sea, en todas las grandes crisis, y ya el año 2008 tenía pinta de ser una de las grandes crisis del capitalismo, de la historia del capitalismo. Miran hacia adentro. Claro, los países se encierran, ¿no?
los países se encierran y tratan de protegerse de la tormenta que hay fuera, ¿no? Entonces esto se sabe que es así. Por eso el G20 se reúne por primera vez en noviembre del 2008 y lo primero que dicen: por favor, que nadie caiga en la tentación de la estrategia, de desarrollar estrategias, porque todos al final acaban perdiendo. Y resulta que funcionó. O sea, que esta es una de las... Hay que saber ver también lo bueno que ha habido en estos años, ¿no? Y una cosa buena que ha ocurrido estos años, y a mucha gente parece que no le llama suficientemente la atención esto, a mí sí, es que esta es la primera gran crisis del capitalismo en la que no parte de ella, no sale de ahí, una era de proteccionismo generalizado, ¿sabes? O sea, siempre ocurrió, hasta ahora. Sí, pero, claro. Hasta ahora, pero digo, hasta este momento, 8 años después. 8 años después no ha pasado. O sea, sí ha habido más proteccionismo, hay. El comercio, hay muchas quejas de que el comercio no crece como debiera, crece menos que... Pero lo que no ha hecho es, en los años 30, en el año entre el 30 y el 32, el comercio mundial cayó un 30%. ¿Y sabes qué pasa? Que si uno ve lo que ocurre entre noviembre del 2008 y junio del 2009, ¿sí?, la línea de caída era mayor. O sea, esto es una cosa ¿Iba interesante. por ahí la cosa? Iba peor. O sea, ¿sí? Iba peor. O sea, cualquiera que lo ¿Sí? viera... ¿Sí? A mí me invitaron a dar una conferencia en un sitio y la pregunta era: ¿viene una nueva era de proteccionismo? Un título que me pusieron los organizadores en julio del 2008, y yo dije, bueno, veamos esto, comparemos, y cada uno que dé la respuesta. Yo no puedo dar más que una respuesta, sí, una respuesta positiva. Viene una nueva era de proteccionismo y una caída general de los niveles de comercio. ¿Sabes qué pasa? Que 15 días después hizo así, ¡ping!, para arriba, con lo cual, bueno, mi respuesta no fue precisamente muy acertada. O sea, te equivocaste unos años, o sea, sí, parece que... bueno, no digo que vaya a ocurrir. Bueno, pero que empieza a haber digo indicios, que de pronto... Empieza a haber indicios. Sí. José Carlos, estamos acabando ya, pero ¿preocupados por Europa? Sí, muy preocupados por Europa. Muy preocupados por Europa. Yo creo que por Europa hay que estar muy preocupados porque vamos a ver, estas tendencias nacionalistas, bueno, xenófobas, antieuropeas, ¿no?, que se están generando de un modo muy importante en el este. Esto a mí me preocuparía menos, ¿no?, pero que llegan al corazón de lo que ha sido, ¿no?, la unificación europea, yo creo que es como para estar preocupados y atentos. Muy preocupados y atentos. Y otra cuestión ya para terminar, la última pregunta, momento de incertidumbre política, están pasando cosas que nunca habían pasado en España, llevamos casi un año con un gobierno en funciones, bueno, toda la peripecia ya nos la conocemos, a pesar de lo cual las cifras macro no van mal. ¿Es posible que un país progrese adecuadamente, como decían en el colegio, sin un gobierno que esté desarrollando una estrategia política y económica adecuada? Es posible durante una temporada. ¿Pero ¿sí? estamos ya al límite? O sea, ¿es ya urgente? O... A ver, para empezar tenemos pendiente un ajuste inevitable, ¿sí? El ajuste fiscal, ¿no?, que es consecuencia muy directa, pues, de la distracción que ha habido en los 2 últimos años, porque había el escenario político que había. Sí, porque se ha jugado, sobre todo con decisiones de bajar impuestos, para ganar votos, vamos a ser totalmente claros a decirlo. Para ganar votos se han bajado impuestos y esto ha bajado muy manifestamente. Se decía que eso, en todo caso, como el crecimiento iba a ser muy alto, la recaudación se iba a mantener, para nada, ¿no? Ahora tenemos un agujero fiscal muy importante que contrasta mucho con el discurso de 8 años diciendo que eso era la prioridad, pero que en todo caso es muy difícil defender. Dentro de la Unión Europea, en las conversaciones con los socios, es prácticamente imposible defender la posición española de no hacer nada. Un ajuste, ¿no?, entre otras cosas porque te han estado diciendo, pero ¿por qué baja los impuestos?, ¿no? Muy difícil. Todo el mundo sabe que el año siguiente, el año próximo, el año 2017, va a haber un ajuste y estas decisiones va a haber que tomarlas, ¿no? Por lo menos esas, ¿no? Yo creo que hay otras decisiones que están siendo pospuestas y que no va mal, pero también, como decíamos antes, de lo de la política, los límites a los que está llegando la política monetaria, yo creo que a esta situación ya está llegando al límite. Bueno, pues como siempre un placer escucharte y encontrar claves en este mundo tan complicado en el que vivimos. Alerta, tenemos que estar
con lo que se nos viene por delante, porque hay muchas cosas sin resolver todavía, muy pendientes de la Unión Europea, ese gran proyecto que en los últimos años, bueno, está siendo cuestionado por algunos. Gracias, un placer. Gracias a ti. Gracias. Encantado. Pausa publicitaria, enseguida regresamos para hablar de educación, de la incertidumbre, hablamos de incertezas, incertidumbre, pues también incertidumbre entre toda la comunidad educativa que no sabe exactamente qué va a pasar en los próximos meses. Volvemos enseguida.